Bueno, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a resolver este problema. Me dice que tengo un sistema trifásico con una secuencia ABC de tres conductores, una tensión entre líneas de 220 volts. Este alimenta una carga conectada en triángulo o en delta con impedancias iguales de 10,60. El problema me pide hallar las corrientes en las líneas y dibujar el diagrama fasorial. El triángulo de potencias total, el valor de los capacitores para corregir el factor de potencia a 0.95, me dice que la frecuencia es de 60 Hz y una vez que se efectúe la corrección del factor de potencia hay que verificar la misma, ¿no? Entonces, pues tenemos un sistema en delta. Sí, este diagrama lo agarré de la página anterior, de lo que vimos anteriormente. Que bueno, pues es este mismo diagrama de aquí, ¿no? Me dice que tenemos una secuencia ABC. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una secuencia ABC, nosotros vamos a tener una secuencia, los vectores van a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, nosotros tendríamos un sentido antihorario. Nuestro sentido vectorial va a ser en esta dirección y este se le conoce como secuencia positiva o secuencia ABC. Y vamos a tener también la secuencia negativa, que la secuencia negativa va a ser en sentido a las manecillas del reloj. Permítanme un momentito. Muy bien, vamos a tener nuestra secuencia positiva cuando los vectores giren en sentido a las manecillas del reloj. Y se dice que se tiene una secuencia negativa o una secuencia CBA contra de las manecillas del reloj. Entonces, me voy a traer yo este diagrama vectorial. De este modo yo voy a tener mis vectores como es de la siguiente manera. Tengo mi voltaje de la fase A la fase B, la tensión que tengo desde este punto hasta este punto. Yo voy a tener un voltaje de 220 volts con un ángulo de 120 grados. Es decir, mi fase A yo la estaría acomodando de esta manera. Aquí tendré yo mi fase A.
mi vector B a C, es decir, de este punto a este punto, tengo la misma magnitud de voltaje, 220 volts, pero con un ángulo de 0 grados. Es decir, yo tengo el vector B aquí. Y por último, mi vector que va desde el punto C al punto A, aquí lo tengo. Yo tengo una magnitud de 220 volts con un ángulo de 240 grados, es decir, este vector que yo tengo aquí. Ok. Puedo sacar, no es muy necesario para este ejercicio, pero puedo sacar mis voltajes que yo tendría desde mi fase A mi punto neutro. Si bien este es un sistema en delta, los sistemas en delta no tienen un punto de referencia neutro, como en el caso de una estrella, que podemos tener un punto de referencia neutro o una estrella sin neutro. Vemos que en una delta no tenemos ese punto de referencia, pero de igual manera pues podemos sacar este voltaje. Sabemos que este voltaje es dividir el voltaje de línea a línea, acá lo tenemos, el voltaje de línea entre raíz de 3. Mi voltaje que yo tengo entre líneas, entre la línea A y la línea B, es de 220 volts. Si yo lo divido entre raíz de 3, me da un resultado de 127.02 volts. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a tener desde mi punto A mi punto de referencia neutro va a ser de 127.02 volts. Y al ángulo, como lo comenté anteriormente, hay que restarle 30 grados. Aquí lo tenemos. Si nosotros le restamos esos 30 grados, voy a tener un ángulo de 90 grados. Únicamente a 120 le resté 30, me da 90 grados. En mi voltaje B al punto N, la magnitud sigue siendo el voltaje de línea entre raíz de 3, es decir, 127.02 volts. Y a mi ángulo de 0 grados le voy a restar 30, por lo tanto tengo menos 30 grados. Y por último, mi voltaje de mi fase C, voy a tener de igual manera el voltaje de entre líneas, que es 220 entre raíz de 3, 127.02, y a los 240 volts, 240 grados le voy a restar 30 y me quedan 210 grados. Como les comenté, pues en un sistema en delta no es muy necesario, pero de igual manera pues aquí nosotros lo podemos calcular. Ok, el inciso A me pide encontrar las corrientes en las líneas y dibujar el diagrama fasorial. Es decir, este inciso me está pidiendo la corriente de la línea A, esta de aquí, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, encontrar la corriente que hay entre líneas, es decir, la corriente IAB, la corriente de la corriente de C a A y la corriente de B a C. Para esto, pues nosotros podemos aplicar la ley de Ohm, que me dice que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Estas impedancias que yo tengo aquí, el problema me dice que todas son de la misma magnitud, es decir, esta vale 10,60 grados, esta vale 10,60 grados y esta 10,60 grados. Todas son de la misma magnitud. Por lo tanto, para encontrar la corriente de A a B, esta que yo tengo aquí viene expresada como U1. De igual manera, pues yo la expresé acá como, viene expresada como I1. Yo lo expresé como I del punto A al punto B, es decir, de este punto a este punto. Voy a tener que es mi voltaje
de mi fase que tengo entre A y B, que es 220 con 120 grados, entre mi impedancia, que es 10, con un ángulo de 60. ¿Ok? Esto me da una corriente del punto A al punto B de 22 con 60 grados. La siguiente que hay que sacar es la corriente de B a C, que de igual manera es el voltaje entre la impedancia. El voltaje que yo tengo de B a C es 220 con 0 grados, y mi impedancia pues ya sabemos que sigue siendo la misma, que es 10 con 60. Al efectuar esta operación me da un total de 22 con 60 grados, menos 60 grados. Y por último hay que calcular la corriente del punto C al punto A, que de igual manera es mi voltaje de C a A, que yo aquí lo tengo, 220 entre 240, con un ángulo de 240, entre la impedancia, que pues igualmente es 10 con 60, y esto me da una corriente de 22 con un ángulo de 180 grados. Que aquí podemos notar que las tres corrientes me dieron, son de igual magnitud. Las tres corrientes son de 22 amperes. Lo único que va cambiando es el ángulo, este es 60 grados, menos 60 y 180 grados. Aquí yo ya conozco las corrientes que tengo entre líneas, es decir, entre A y B, entre B y C y A. Pero yo lo que quiero es únicamente la corriente A. No me interesa la corriente AB, ni la corriente BC, ni la corriente CA. Yo quiero la corriente A, la B y la C. Para esto hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo de mi circuito. Es decir, a este nodo, a mi punto A, yo le voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí en este punto vemos que la corriente de C a A entra al nodo, la corriente I a B sale del nodo y la corriente A entra al nodo. Por lo tanto, para conocer mi corriente, según mi ley de Kirchhoff, la corriente IA va a ser igual a la corriente de IAB menos la corriente CA. Es decir, la corriente IAB, la que sale, menos la que entra a mi nodo. Entonces, al aplicar yo esta operación, en los 22 con 60 grados, que es mi corriente IAB, le voy a restar los 22 con 180 grados. Aquí lo tengo. Y esto me da una corriente de 38.1 con un ángulo de 30 grados. Ok, vemos que es mayor magnitud, lo podemos comprobar. Primero tenemos menos mi corriente de 22 con 180. Y aquí lo tengo, me da una corriente de 38.10, 38.1 con un ángulo de 30 grados. Esta es mi corriente que yo tengo en el nodo A. Hacemos lo correspondiente con el nodo B. A la corriente que sale le vamos a restar la corriente que entra. Entonces en este caso sería IBC menos la IAB. Aquí la tenemos. La corriente IBC menos la corriente IAB. De B a C es 22 con menos 60. Aquí lo tengo. Y la corriente de A a B es 22 con 60. Si esto me da una corriente de 38.10, 38.11 redondeando, que lo podemos poner también con 38.11, con un ángulo de menos 90. Y esto pues lo volvemos a comprobar aquí.
22 con menos 60. Le vamos a restar los 22 con 60 grados. Ok. Y esto me da 38.10, 38.11 redondeando, con un ángulo de menos 90. Aquí lo tenemos. Y por último el nodo C es este que tengo aquí. A la corriente que sale le vamos a restar la corriente que entra, que es a la corriente de C a A, le vamos a restar la corriente de B a C. Aquí lo tenemos. La corriente CA menos la corriente BC, que son los 22 con 180 correspondientes a la corriente CA, menos los 22 con menos 60 correspondientes a la corriente BC. Esto me da un total de 38.11 con 150 grados. Y pues si queremos comprobar que estas corrientes son correctas, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de las tres, y esto me debe dar igual a 0, tal como nos lo dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces lo podemos comprobar de igual manera. Aquí le estoy poniendo 30.1138. Ok, me da 0 amperes. Con lo que pues mi ley de corrientes de Kirchhoff es correcta y está muy bien aplicada, ¿no? Entonces ya tengo la corriente del nodo A, la corriente de mi fase B y la corriente de mi fase C, que es 38.11, la magnitud con sus respectivos ángulos. Y puesto que se trata de un circuito eléctricamente balanceado, que quiere decir que sus corrientes son iguales, sus impedancias son iguales y sus voltajes son iguales, yo puedo obtener esta corriente con esta corriente de línea multiplicando los 22 por raíz de 3 y me va a dar mi corriente de línea, que son los 38.11 amperes. Así como hay circuitos eléctricamente balanceados, hay circuitos que no son eléctricamente balanceados, y estos los vamos a ver en la siguiente unidad. Por lo pronto nos vamos a enfocar a lo que son los circuitos balanceados. Lo que sigue serían los diagramas fasoriales. Ok, yo estos diagramas fasoriales los hice mediante una aplicación que es el GeoGebra. En esta aplicación nosotros vamos a poder realizar estos diagramas fasoriales. Entonces lo primero que yo hago es darle las propiedades. Yo quiero que en vez de cuadrícula
me lo muestre de forma polar. Aquí lo cambié ya. Vemos que este va desde 0 a 1. Si yo lo voy a configurar que se vaya de 10 en 10. Igualmente aquí le doy las propiedades. Y yo aquí lo tengo, ¿no? Y bueno, de esta forma vamos a empezar a graficar el primer punto. Para graficar estos puntos, lo que yo tengo que hacer es convertir mi número de mi forma polar a mi forma rectangular. Entonces vamos a convertirlo. Yo tengo mis 220 con 120 grados. Aquí únicamente cambio de mi forma polar a mi forma rectangular. Y la forma rectangular de los 220 con 120 grados es menos 110 más 190.52. Sí. Entonces esto es lo que yo voy a meter aquí. Menos 110 más 52. Y aquí me dibujó ya este punto, ¿no? El siguiente sería 0 grados. Que va a ser 220 directamente. Hay que ponerle el 0 y la i. Aquí me lo dibujo ya. Y el tercer punto es a 240 grados, que es menos 110 menos 190.52. Y aquí me dibujó ya el tercer punto. Entonces ahora hay que dibujar un vector. Me vengo yo acá a las herramientas. Pongo un segmento desde mi origen hasta mi punto Z1.
es aquí, perdón, donde dice vector. Y de esta manera pues yo dibujo los tres vectores. Aquí los tengo. Y estos vectores pues yo les puedo dar propiedades, ¿no? Y pues de igual manera le damos un color distintivo. En este caso yo le di el azul. No sé por qué no me deja cambiar el nombre, pero bueno. De igual manera, pues le cambio el color aquí a este. Y de igual manera, pues estos puntos los puedo yo ocultar. Que no me deja cambiar el nombre. Pero aquí tendré yo ya mi vector BAB, el BC y el CA, tal como los tengo yo de este lado. El de AB, el de BAC y el de CA. Sobre este mismo vector yo puedo trabajar lo que son mis corrientes, que son las que hay que dibujar. Aquí yo puse la del voltaje, que están 120 grados desfasadas cada una. Voy a tener también mis corrientes 120 grados desfasadas. Ok, las vamos a dibujar también.
Para esto pues hay que hacer lo mismo con las corrientes. Mis corrientes de línea tengo su magnitud y su ángulo. Estos hay que pasarlos a su forma polar. Tengo los 38.11 con un ángulo de 30. Esto me da 33 con más 19.05. Que no sé por qué no me las está dibujando. Me lo borra, bueno. Pero esa es la idea. Que son las corrientes de línea. Esta tiene un valor de 33, 33 y 33. Y de igual manera dibujar las corrientes entre líneas. Y de esta manera obtenemos los diagramas fasoriales, el diagrama fasorial de los voltajes y de las corrientes. Que se llama GeoGebra esta aplicación. Bueno, lo siguiente que me pide el problema es el triángulo de potencias total. Aquí lo hice, yo ya dibujé el triángulo de potencias total para encontrar la potencia activa, que es esta que tenemos aquí. Yo me voy aquí a las fórmulas, que me dice que la potencia total es la raíz de 3 por el voltaje entre líneas, por la corriente de líneas, por el coseno del ángulo. Y aquí lo tengo, la raíz de 3, el voltaje entre líneas, me lo da el problema, son los 220. La corriente de línea, que es la que obtuvimos, la corriente de la fase A, que es la de 38.11. Aquí está, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo vamos a utilizar? El ángulo que me da mi carga, que es el de 60 grados. Sí, es el ángulo de la impedancia. Por lo tanto, pues, al efectuar esta operación me da un total de 7260.93 watts. Para encontrar la potencia reactiva, es la fórmula similar a la potencia activa, pero sustituyendo el coseno por el seno. Entonces es raíz de 3 por el voltaje entre líneas, por la corriente de línea, por el seno del ángulo de la impedancia. Y esto me da un total de 12.576.3 bars. Y por último mi potencia aparente, que esta es raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, por la corriente de líneas únicamente, y esto me da un total de 14.521.9 volt amperes.
Y por último, pues para conocer el factor de potencia, es el coseno del ángulo, el coseno del ángulo de la impedancia, que este me da un factor de potencia de 0.5, un factor de potencia muy bajo. Otro método que nosotros podemos utilizar para calcular la potencia activa es por medio del método de los wattmetros. Que aquí lo tenemos. Y este consiste en conectar un wattmetro físicamente en las líneas y este nos va a dar una lectura. Este que tenemos aquí es el método de los 2 wattmetros y existe el método de los 3 wattmetros. El método de los 2 wattmetros lo vamos a utilizar en sistemas trifásicos conectados en delta. Se conecta un wattmetro a la fase A, un wattmetro a la fase B y se utiliza como punto común la fase C, que es lo que tenemos aquí. Una a la fase A, otra a la fase B y un punto común de referencia a la fase C. Así es como se conectarían los wattmetros y obviamente una conexión en la fase B y una conexión en la fase A. Repito, esta se utiliza para sistemas trifásicos conectados en delta o en estrellas sin neutro. Cuando se tiene un punto neutro, se utiliza el método de los 3 wattmetros, que es un wattmetro en la fase A, un wattmetro en la fase B y otro en la fase C. Y la otra punta al común neutro, que serían 3 conexiones: la conexión de la A al neutro, la conexión de la B al neutro y la conexión de la C al neutro. Vamos a ver si por aquí lo veo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una conexión en estrella sin punto neutro y se conecta uno a la fase A, uno a la fase B y ambos utilizan el punto, la fase C, como punto neutro o punto común. Y este es el otro ejemplo cuando se tienen un circuito en estrella con un neutro. Se utiliza un wattmetro a la fase A, un wattmetro a la fase B y un wattmetro a la fase C, y de aquí sale un cable al neutro. De la fase B sale otro cable al neutro y de la fase C otro cable al neutro para utilizarlo como punto común. El método de los 2 wattmetros. Y bueno, y este me va a decir que para conocer la potencia en la fase A va a ser igual al voltaje de A a C por la corriente de la línea A por el coseno de la diferencia de los ángulos de A y C menos el ángulo de A. ¿Ok? Entonces el voltaje de AC va a ser 220. La corriente IA es de 38.11. Y aquí es donde viene lo interesante, jóvenes. Si bien yo tengo el voltaje CA y este me dice que es 240, ¿sí? Este es el voltaje CA, pero el que me está pidiendo es el de A a C. Yo tengo el de CA y me está pidiendo el de AC. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar el de A a C, ok,
La magnitud no se modifica, la magnitud siempre va a ser 220 volts. Donde va a estar la diferencia va a ser en el ángulo que yo tengo, ¿no? Si bien el ángulo de CA es 240 grados, nosotros debemos darle un giro de 180, por lo que a los 240 si nosotros debemos darle un giro completo a los 240, disculpen la interrupción, a los 240 que yo tengo de mi voltaje de CA, yo le voy a restar 180 grados, que es el giro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo mi vector aquí de CA, el vector que yo necesito sería en sentido opuesto, un vector de este lado. Entonces yo le voy a restar 180 grados, que es el giro completo. Por lo tanto, mi voltaje de A a C va a ser de 60 grados. Muy bien, jóvenes, ¿qué es lo que hice? Pues únicamente el voltaje de A a C. Este voltaje yo le di un giro de 180 grados para obtener el voltaje de A a C. No hay que confundir el voltaje de CA con el de A a C. Entonces yo ya tengo que el ángulo de mi voltaje AC es de 60 grados y le voy a restar el ángulo de mi corriente A, que mi corriente A es 30 grados. Por lo tanto, si yo efectúo esta operación, lo voy a hacer aquí para comprobarla. Si en los 220, que es la magnitud, esta, como repito, no va a cambiar, por los 38.11, que es la magnitud de mi corriente A, por el coseno de los 60 grados, que es que son los grados que tiene mi voltaje A a C, menos los 30 grados pertenecientes a mi corriente A. Y esto me da un resultado de 7260.93 watts. Y el siguiente es la lectura del wattmetro B. La lectura del wattmetro B va a ser igual al voltaje de B a C. Este sí es igual al que yo tengo acá al inicio, B a C, que es 220,0, por la corriente B, que es 30.11, su magnitud y su ángulo va a ser de menos 90, por el coseno de 0 menos 90 grados. Que esta siempre es una resta, y la resta del ángulo de la corriente B pues es menos 90. Entonces lo vuelvo a efectuar yo aquí. Si bien lo único que va a cambiar son los ángulos. Este es de 0 grados.
y la lectura del wattmetro B son 0 watts. Por último, pues hay que efectuar la suma del wattmetro A más el wattmetro B para obtener la potencia total. Entonces sería los 7260.93 más los 0 watts de mi wattmetro B, por lo que me da un total de 7260.93 watts, que es lo mismo que obtuvimos con la fórmula anterior, 7260.93 watts. Esta es otra forma de obtener la potencia utilizando el método de los wattmetros. Ya más adelante utilizaremos lo que es el método de los 3 wattmetros. El siguiente inciso que me pide, que es el inciso C, me pide corregir el factor de potencia a 0.95. Entonces hacemos lo mismo que en la unidad anterior. Sacamos primeramente el nuevo ángulo que vamos a tener, que es el coseno inverso de 0.95. Esto me da 18.19 grados. Obtenemos la potencia reactiva multiplicando mi potencia real, que como ya lo vimos en la unidad pasada, esta no cambia, siempre van a ser los 7260.93 por la tangente de mi ángulo nuevo. Esto me da un total de 2385.56 volt ampere reactivos. Podemos también sacar la potencia aparente, que es mi potencia real entre el coseno de mi ángulo, que es de 7643.08 volt amperes. Y por último, la potencia que se necesita para corregir mi triángulo de potencias, que a la potencia reactiva original, que son los 12.576.3 volt ampere reactivos, le vamos a restar la que acabamos de sacar, que son los 2.385.56 bars. Esto me da un total de 10.190.7 bars. Y por último, pues sacamos mi potencia capacitiva, porque tenemos un sistema trifásico en cada una de las fases, es decir, en paralelo le vamos a conectar un capacitor, por lo cual debemos dividir esta potencia QC que sacamos aquí entre 3 para sacar la potencia reactiva por fase. Entonces a los 10.190.7 bars lo vamos a dividir entre 3 para obtener la potencia capacitiva en cada fase. Una vez que ya obtuvimos la potencia en cada fase, vamos a despejar la reactancia capacitiva aplicando la siguiente fórmula, que es el voltaje entre líneas al cuadrado entre la potencia capacitiva por fase, que son los 220 al cuadrado entre 3.396.71. Esto me da igual a menos J 14.24 ohms. Y por último, para despejar el capacitor, saber el valor de mi capacitor es 1 entre J2pi por 60 por menos J 14.24, y esto me da un total de 0.000186 faradios, o lo que es lo mismo, 186 microfaradios. Y bueno, ya el último inciso me pide volver a sacar las corrientes de línea una vez que nosotros hicimos nuestra corrección del factor de potencia. Entonces lo primero que hay que hacer es obtener una nueva impedancia, debido a que,
como les comenté, se le añadió un capacitor entre líneas, es decir, entre este punto y este punto. Aquí yo le añadí un capacitor, igual de este lado. Y igual de este lado, ¿no? Yo le añadí un capacitor en delta a mi circuito, ¿no? Entonces pues yo tengo que sacar una nueva impedancia que va a ser igual en las tres fases, ¿no? Entonces a la impedancia original de 10,60, que era la impedancia que tienen mis tres fases, la voy a paralelar con la reactancia capacitiva, que esta es los 10,60 por menos J 14.24 entre 10,60 grados más menos J 14.24. Esta me da una nueva impedancia de 19 con 18.13 grados. Y como hablamos de un circuito balanceado que sus tres impedancias son iguales, tanto la impedancia de AB más la impedancia de BAC y la impedancia de CA, pues van a tener el mismo valor, 19.18 con 13 grados. Con esto pues podemos sacar nuevamente la corriente de A a B, utilizando el voltaje de AB más la nueva impedancia total, o mi impedancia en paralelo, que son los 220 con 120 grados entre 19 y 18.13. Esto me da una nueva corriente de 11.58 con 101.87. Entonces, tal como lo vimos anteriormente cuando analizamos los circuitos en paralelo, pues vemos que mi corriente va a tender a disminuir, tal como en el ejemplo de la unidad pasada, ¿no? Y pues hacemos lo propio con la corriente de BAC y la corriente de CA. Las tres me deben de dar de igual magnitud, 11.58, variando únicamente en el ángulo de estas. Y para finalizar, pues para sacar la corriente de línea, recordemos que esta es la corriente de línea a línea. Sí, esta es corriente. Y esta es corriente de línea únicamente. Corriente de línea a línea, corriente de línea. Para sacar la corriente de línea, pues hay que aplicar nuevamente la ley de corrientes de Kirchhoff, de tal manera como lo hicimos anteriormente, dándome como resultado 20.06 amperes de magnitud en las tres fases con diferente ángulo. Y de igual manera pues podemos observar que mis corrientes de línea, una vez efectuado la corrección del factor de potencia, son menores. Y bueno, pues esto es todo lo que nos pide este ejercicio. En la sesión siguiente lo que vamos a realizar es cómo de un sistema trifásico obtener un circuito equivalente monofásico. ¿Ok? Como un sistema trifásico lo podemos resolver utilizando un sistema equivalente monofásico. Pero eso ya sería en la siguiente sesión. Por lo pronto es todo, jóvenes.